ya Sí. está conectada nuestra invitada del día de hoy. No, ya llegó Andrea, así que Andrea la va ahora a Bueno, presentar. acá está con nosotras, con toda la audiencia, Noelia Abate. Ella es economista de la Universidad de Buenos Aires y es magíster en economía política por la Flaxo. ¿Cómo estás, Noelia? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan Hola, ustedes? bienvenida. Bueno, Noelia, muchas gracias. queríamos conversar con vos, a propósito de, el reciente decreto que, le otorgó al titular del Ejecutivo nuevamente una facultad para poder negociar y llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional respecto de un nuevo préstamo. Claro, pero yo lo que quería, Andrea no me escuchó antes, ver, no, que me perdone, Andrea estaba trabajando, trabaja mucho, pobrecita. La explotan, pero ¿qué vamos a hacer? Escúchame, yo lo que quiero es ver en pocas palabras, si lo logras, que es difícil, pero una joven cabeza y mujer puesta en la economía, ¿qué es esto del Fondo Monetario? Porque todos los días escuchamos hablar y yo creo que muchísimas personas, y sobre todo las mujeres, no tenemos mucha idea, salvo por distintas oportunidades económicas, culturales. ¿Qué es esto del fondo? Este fondo es algo parecido, es un prestamista en realidad, ¿m? Presta dinero. Entonces, Exactamente. para que entiendan por qué a las mujeres nos impacta esta historia del fondo, que nos retasea. Y otra historia que la tengo y nunca me la aclaran bien, he escuchado decir que en el siglo antepasado, este señor Rivadavia, que todos reverenciamos como un gran héroe de nuestra historia, tomó un préstamo con Inglaterra, con un banco. El fondo no existía en 1820 y pico, 1813, no sé cuándo fue bien, y que los hemos estado pagando hasta, qué sé yo, hasta que yo creo que mi viejo también contribuyó a pagar ese préstamo 100 años después. Entonces, esa realidad que algunas hemos podido, nos costó, pero hemos podido verificarla o poder entenderla, eso es lo que quisiera que nos expliques. Bueno, está buenísimo poder empezar a hablar de qué se trata esto del fondo, desde dónde partimos para tener que recurrir a esta institución que ya a esta altura del partido hemos escuchado su nombre bastante, pero no entendemos cómo puede ser que nos siguen prestando, nos cuesta pagar, pero sí seguimos volviendo al mismo lugar, nos sigue costando pagar, nos refinancian, nos dan más dinero. Bueno, si miramos la historia de Argentina, y está buenísimo también lo que traes a colación respecto de una deuda muy vieja, ya, ¿no? Con bastantes años, como bien vos comentabas. La historia de la deuda externa argentina es viejísima y tiene mucha relación con nuestra estructura económica y la necesidad que tenemos o cómo depende esa estructura de dólares para continuar funcionando, y eso nos ha traído a muy grandes rasgos, además de otras cuestiones monetarias, a tener una escasez de dólares, ¿no? Demandamos más dólares de lo que la economía está dispuesta a ofrecer. Entonces, ¿qué termina pasando? Históricamente los gobiernos terminan resolviendo devaluaciones y esto termina viéndose impactado en los precios, es decir, en altos niveles inflacionarios. Y este gobierno puntualmente, si bien se manifiesta libertario, en contra de cualquier tipo de intervención que opere el libre mercado, lo que estamos viendo actualmente es un accionar completamente contrario. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es utilizar reservas del Banco Central para influir en los mercados vendiendo estos dólares de forma tal que el precio de la divisa no se dispare porque la demanda sea mayor a la oferta. Ahora, esto no es algo sostenible eternamente en el tiempo. Obviamente esta política no la inventaron ellos, es algo que en nuestra historia ha sucedido muchas veces,
es un poco crónica de una muerte anunciada porque no es algo sostenible en el tiempo. Claramente nos impacta a todos los argentinos y después podemos hacer un inciso de cómo nos impacta a las mujeres y a las clases asalariadas, sobre todo que tienen ingresos menores y que terminan teniendo ingresos disponibles aún menores porque son los alimentos y lo que es la vivienda lo que termina viéndose más impactado, como vimos en los últimos índices inflacionarios. Entonces, como no es sostenible en el tiempo que el central siga vendiendo estos niveles de dólares en los mercados, necesariamente, sobre todo en un año como este, en el cual estamos a las puertas de una elección legislativa, el gobierno, al no querer devaluar, se da vuelta y empieza a tocar puertas. Bueno, ¿quién me ayuda a contener esto? ¿Quién me da unos dólares más para que yo pueda aguantar sin devaluar, para llegar a las elecciones sin devaluar y que se traslade a precios? Y acá es que aparece el Fondo Monetario Internacional, que es una institución que está compuesta por distintos países del mundo, donde Estados Unidos tiene un papel central, es decir, un poco tiene la batuta de este organismo, a quién se le presta, cuánto. Obviamente tiene una finalidad político-partidario, podríamos decir, sobre todo lo podemos ver muy bien cuando vemos el último préstamo que le dieron a Mauricio Macri de 45.000 millones de dólares, algo que cualquier analista financiero desde el vamos podría haber dicho que era algo impagable para la Argentina. Sin embargo, fue algo que el fondo sí termina accediendo porque, bueno, era conveniente esta alianza política entre el macrismo y lo que sería el trumpismo en su momento. Entonces, hay objetivos políticos no solo de financiamiento y de otorgar tasas algo un poco más baratas que el resto del mercado, hay una finalidad por detrás, pero ahora puntualmente lo que tenemos es esto, el gobierno diciendo yo no puedo seguir vendiendo estos niveles de reservas que estoy vendiendo. Ahora el Banco Central tiene reservas netas negativas de más o menos 8.000 millones de dólares negativos, y lo que está negociando con el fondo, y sobre todo se adelanta en el anuncio de un préstamo que no está firmado para poder llevar calma a los mercados, porque es tal el nivel de venta de dólares que está teniendo que el ministro de Economía, todo el gabinete, se vio un poco obligado a decir, bueno, no se preocupen, no vamos a devaluar, ya tenemos un préstamo en puerta, pero es algo que está muy en veremos y sobre todo el fondo hace no tanto terminó diciendo, bueno, sí, es de 20.000 millones, pero habrá que ver las condiciones, es decir, es algo que está muy verde aún, pareciera que sí hay luz verde para que se produzca ese desembolso, pero hay muchas características de este desembolso que no están tan claras. Ahora, lo que sí es claro es que el gobierno quiere tener este poder de fuego, como se le denomina generalmente en el Banco Central, para poder contener esta marea de demanda de divisas que claramente no puede hacer frente, y ahí es cuando entra el Fondo Monetario, y lo que sabríamos a grandes rasgos es que nos estarían dando estos 20.000 millones de dólares, pero son dólares brutos, es decir, no tendríamos la libre disponibilidad de todo este monto, porque si agarramos esos 20, 14 ya serían para pagarle, Claro, digamos, distintos vencimientos de capital, hay que repagarle al fondo, nos quedarían solo 6.000 millones de dólares, y la verdad que no es tanto dinero para tener injerencia en los mercados. Es para Sobre seguir todo si miramos, siempre sometidos. Es como el prestamista. Oye, las tarjetas de crédito nos dan facilidades de pago porque son buenas, porque a veces les conviene. Es tener la plata invertida con una renta asegurada. Y al fondo también. Y nos tiene sometidos de las narices años y años y años. tal cual. El interés de parte del organismo es evidente. Sobre todo ya hay condicionamientos que viene solicitando y todavía más, con mayor anterioridad que ahora, que es un pedido de devaluación. De hecho, informes recientes del Fondo Monetario ya nos habían dicho 2024, ni me vengan a tocar la puerta, porque tienen todavía mucho más por hacer, y en ese mucho más por hacer entra a jugar todo este plan de ajuste del gasto, donde la mayor parte del ajuste fue ajuste sobre lo que son jubilaciones y lo que es asistencia social. Y acá, como bien mencionabas, ¿cuál es la participación de las mujeres? Bueno, las mujeres tienen una gran incidencia en todo este mundo económicamente vulnerable, porque son ellas quienes terminan siendo las jefas de familia.
de las zonas más vulnerables, quienes se hacen cargo de las comidas de los comedores populares, quienes se hacen cargo de, bueno, ser quienes son las titulares de las cuentas bancarias para percibir la AUH, otro tipo de ayuda, de asistencia social. Entonces, claramente el recorte a estos sectores tiene una gran incidencia al sector asalariado, a las mujeres, por supuesto que sí, y sobre todo cuando empezamos a ver, bueno, con qué condiciones entonces vamos a tener que acceder para poder aceptar este préstamo, pareciera que es un innegociable la devaluación, y no solo es algo que lo pide el fondo, sino que ya estuvimos viendo sectores que uno hubiera creído que eran sectores políticamente aliados, como el macrismo, y ya empiezan a verse rupturas, porque hace no tanto Mauricio Macri estaba diciendo que era impostergable la devaluación, y esto es algo que las divisas y las reservas que tiene el Banco Central parecían decir que es así, que no hay mucho más tiempo para poder contener esto. Claro, pero el tema de la devaluación, porque ya hasta hay una cosa cultural en el país, desgraciadamente, que devaluación del dólar y se proyecta en los precios en general. Cuando hay elementos de consumo, que el dólar no influye. Tal cual, tal cual. Lo que es la fluctuación del dólar tiene un traspaso a precios en Argentina que es altísimo, es casi inmediato, y además toda nuestra historia y toda la memoria que tiene el argentino en general de todas las crisis que son relativamente recientes, bueno, por las dudas que hago, y por las dudas me aumento, porque en este país nunca se sabe, es lo que uno siempre escucha. Pero ahora Entonces, nos vemos, por lo menos, en la realidad de todos los días, que la inflación que está dando el INDEC no tiene nada que ver con ir al mercado, comprar alimentos o en el súper. Todos esos precios y aumentos no se reflejan, ¿no? bueno, el tema alimentos, en lo que es sobre todo carne vacuna y lácteos, que son dos consumos que por lo menos en la canasta básica del mundo en general, ¿no? Pero del argentino en particular, sobre todo por lo que es la carne vacuna, Son se vio básicos. muy afectada. Sí, es algo básico, es algo que es parte un poco de la idiosincrasia de la nutrición argentina, comer carne vacuna, y porque es algo que tenemos en gran cantidad y que sería muy lógico que busquemos comer eso, porque históricamente han sido cortes más baratos por tener mayor disponibilidad de eso. Y ya lo que estuvimos viendo, aún en las mediciones de INDEC de lo que fue febrero, es que ya el sector o el rubro alimentos y bebidas creció por encima del promedio de la inflación. Es decir, si en febrero la inflación fue del 2,2%, alimentos y bebidas fue de el 3,2%. Ahora, cuando hacemos un doble clic en este gran rubro alimentos y bebidas, vemos que lo que son cortes de carne vacuna se vieron súper afectados. Por ejemplo, lo que es asado se incrementó un 10% con respecto al mes anterior, lo cual es un montón y No. está 5 veces por encima de lo que es el promedio inflacionario. Y creo que hay una caída de consumo de carne que es la más grande en, creo que más de 50 años, ¿no? Sí, la caída del consumo de carne es brutal. De hecho, las últimas mediciones daban que más o menos en promedio consumíamos 48 kilos de carne, y ya para lo que es la medición del último año estamos consumiendo en promedio 3 kilos menos, más o menos de 48 a poco menos de 45. Así que claramente hay una incidencia de lo que está pasando con los precios y la capacidad de consumo que tiene la población de este bien que es muy básico en nuestros consumos y que cada vez se hace más difícil de acceder. A mí me llama la atención, y por eso te hago algún tipo de pregunta, que nadie o a muchas personas no les llame la atención. Yo he leído que el préstamo que se le hizo a Macri fue el préstamo más grande que dio en la historia, que no a ningún otro país del mundo. Y esto venimos, y tiene su raíz, me gustaría que expliques un poco, qué es la relación del fondo y la dictadura de 1970 y la historia de Martínez Dios como ministro de Economía, porque creo que ahí aparece o reaparece esta historia de que se empieza la deuda, ¿no? Bueno, en lo que es los 70, claramente hay un pico en lo que es la deuda externa. Claramente ahí se profundiza muy notablemente lo que son nuestros problemas
de deuda externa, hay todo un trasfondo de afectación de la industria nacional, por supuesto de los salarios, hay todo un conjunto de medidas que terminan afectando mucho lo que es el salario, el consumo, el PBI, y termina siendo muchísimo más desigual todo. Y, por supuesto, eso es algo que ya no es ni opinión mía, no es algo que se me ocurre a mí, es algo que está documentado, que sí, Estados Unidos tiene una participación central a la hora de orbitar, los distintos golpes de Estado en toda Latinoamérica, no solo acá, en Chile también. Hay una cuestión más bien orquestada de estos golpes de Estado, estas dictaduras militares, porque claramente hay una cuestión política de fondo, ¿no? Estamos viendo que, a ver, luego de la Segunda Guerra Mundial, previo contexto Guerra Fría, claramente el mundo se divide en dos, Estados Unidos tratando de agarrarse o de mantener el capitalismo al máximo que se pueda, y bueno, luego de la Revolución Cubana en el 59, se empiezan a generar un montón de movimientos, Estados Unidos obviamente es bien consciente de esto, y hay una bajada de línea no solo discursiva, sino monetaria y de financiamiento hacia distintos grupos que logran alinearse a lo que es la política económica de Estados Unidos y que por supuesto son apoyados económicamente. Claro. Eso es documentado, no es opinable, digamos. Claro, de hecho se puede buscar en internet, en la Fiscalía Especializada del Plan Cóndor, ¿no? La causa del Plan Cóndor, ahí están, digamos, pruebas que puede acceder cualquier persona por internet. No, pero además en la época de la dictadura, corregime, porque tengo por casualidad, por ejercicio profesional, lo que se llamó la privatización de la deuda externa. Así O al es. revés, la publicización de la deuda. Porque yo tuve que intervenir, digamos, en un juicio que tenía conexión con un edificio muy valioso, donde alguien prominente de la oligarquía argentina tenía 2-3 pisos. Y escuché que había contraído un préstamo. Y después, en una de las publicaciones estas, como la Radio Caput, digamos, en una de las publicaciones en marcha, ni me acuerdo cómo se llamaba, en la época de la dictadura, postdictadura, aparece la lista de los créditos privados que se publicitaron, o sea, que los absorbió. Y estaba esta persona con su deuda enorme en dólares de 3 pisos en Libertador o sea, esto quiero señalar cómo la oligarquía y los grandes capitales argentinos generalmente no están del lado están del lado de la explotación y del usufructo de los bienes, ¿no? Sí, gran parte de la deuda de los privados de esa época, efectivamente hubo una normativa, es capaz algo complejo la parte más financiera, pero en grandes rasgos es tal cual como lo estás comentando vos. El banco dice, bueno, mira, en vez de que le tengas que deber esa plata a Pepito, se la debo yo, me hago cargo yo, a través de una transacción o de una ecuación. Bueno, una parte me la debes a mí, pero era algo que se saldaba muy fácilmente. En cambio, el Estado termina afrontando lo que es un gran volumen de lo que es la deuda de los privados, y eso termina acrecentando lo que es luego la entendida como deuda pública, que es ex deuda privada, Claro. De una manera casi que exponencial, y por supuesto que fue parte como de la política de la época, sobre todo una época en la cual se caracterizó por un diferencial de tasas entre la tasa interna y externa que permitía que los capitales locales valorizaran de forma financiera su capital. Entonces, eso, digamos, terminó afectando muchísimo lo que es el capital, o en realidad todo lo que es el entramado productivo, porque era mucho más, digamos, beneficioso a nivel económico, entre comillas, timbiarla por este diferencial de tasa, que invertirlo en el país, invertir en ladrillos, maquinarias, empleo, y por lo tanto cuando se corta un poco porque no es sostenible esos niveles de tasa, quedan muchos agarrados de niveles de deuda muy importantes, que es la que después se termina haciendo cargo el Estado y que después terminamos entendiendo como que es deuda de todos. Pero bueno, como bien estamos diciendo ahora, fue una deuda de unos pocos que terminó en manos de todos. Y de sectores que no precisamente creo que son los sectores
más empobrecidos, más vulnerados, ¿no? De la sociedad, No, que para nada. requieran que No, el no. Estado vaya a salvarlos de esa deuda. Bueno, es que hay No fue... otro Perdón. mito que quiero preguntarle a Natalia, porque se escucha frecuentemente que los grandes capitales acá se quejan de que, y si escuchás las tele, los noticieros, los que tienen la sartén por el mango, quejarse de los altos impuestos que se pagan en la Argentina. Y yo tengo una idea que no es así, que hay países de Europa que se pagan mucho más impuestos, porque acá las grandes fortunas no tienen un límite más bajo. Bueno, a ver, Argentina tiene un nivel de impuestos, podríamos decir, algo un poco más elevado, pero no comparado con lo que son los países, por ejemplo, europeos. Lo que sí pasa es que claramente la utilización de esos impuestos en países más desarrollados es muchísimo más eficiente y en el caso de Argentina no termina de verse plasmado, por ejemplo, en la estructura de lo que son ganancias. Hay trabajadores que muy tempranamente empiezan a pagar ganancias y que no son los más adinerados, por supuesto, y es entendible que esos trabajadores digan, bueno, yo no termino viéndolo impactado en mejora de servicios, etcétera. Ahora, hay grandes empresas que, por ejemplo, perciben grandes, por ejemplo, exenciones impositivas y que luego sí tienen que tener grandes pagos de impuestos, pero es propio de el nivel de volumen de operaciones que tienen este tipo de empresas. Obviamente hay impuestos más distorsivos que otros y hay alícuotas que podrían corregirse, pero me parece que es más una cuestión de modificación tributaria lo que habría que rever que de los porcentajes o, ¿no? Capaz quiénes son los agentes que terminan pagando, qué tipo de impuestos queremos tener, más progresivos, más regresivos, porque ganancias, si bien, como lo que comentaba recién, hay trabajadores que a sueldos no muy exuberantes empiezan a pagar, bueno, eso es uno de los impuestos más progresivos que hay, porque cuanto uno más tiene, más empieza a pagar. Entonces, obvio, le atañe a trabajadores, a clase asalariada, y habría entonces que rever Claro. No, cuáles son las alícuotas y cómo claro. habría que No, distribuirlo. yo porque las alícuotas me parece que suponete que Magneto no paga más del 30%, 33%. No tenemos No, claro, alícuotas del 40-50 que hay en países europeos. No, bueno, eso seguro. Sí, eso seguro. Bueno, es Seguro. como para pensar, ¿no? Una reforma, una posible reforma en ciertas cuestiones fiscales. Nelly, se nos bueno, acabó el tiempo. pero lo que pasa que en este país, en cambio de ver cómo pagan más lo que más tienen, este señor que nos gobierna piensa al revés. Al revés. Bajar los impuestos, no controlar, en fin, tiene todo un tufillo a mafia, ¿no? Importación libre, libre fronteras. Hay todo un esquema de liberalización generalizada, pero para algunas cosas, porque como lo que comentábamos recién, cuando hay que intervenir vendiendo dólares para sostener el tipo de cambio, ahí se olvidan de su liberalismo, o sea, algo más parcial. Sí. Bueno, la verdad que te agradezco enormemente y te No, a vamos a ustedes. seguir llamando porque, muy claro, y en general Bueno, muchas tenemos que gracias. transmitir que la economía, el Fondo Monetario, son cosas que las mujeres tenemos que conocer porque Tal forman cual. parte de nuestra vida diaria. ¿Mm? Así Exacto, que exactamente. muchísimas gracias. Muchas No, a gracias, ustedes, un Noelia. gusto. Romy, unas Bueno, palabras. muchas gracias.